Bienvenidos y bienvenidas a una vez más esta reunión o esta charla que tenemos con Gonzalo Rodríguez Fraile. Es una reunión, en fin, que con todo cariño, pues desde nuestra comunidad de las formaciones Desarrollo de Conciencia como de todos los grupos de Sumando Conciencia. Y estamos encantados de poder trabajar todos los temas que son de vuestro interés a través tanto de los cursos, de las formaciones, como también de este tipo de reuniones, de conferencias. También me han ido mandando algunas otras sugerencias para próximos encuentros y la verdad es que es interesante ver cómo cada vez hay más y más temas que son de nuestro interés, vinculadas por supuesto al desarrollo, al crecimiento espiritual y por supuesto al servicio. El servicio es precisamente el tema que nos ocupa hoy, ¿no? El servicio desde el amor, y es el tema que le hemos sugerido a Gonzalo, pues para que nos pueda un poco comentar y transmitir una opinión sobre todas estas cuestiones, cómo lo vivimos también desde esta información, desde la fundación. Es decir, el servicio es esencialmente parte de lo que se viene a aprender, a desplegar en esta experiencia humana que vivimos todos nosotros, pero es verdad que cada uno estamos en lugares diferentes, edades diferentes, países diferentes, y siempre es interesante pues que nos puedan dar una visión un poco general desde la espiritualidad, desde la conciencia, de qué quiere decir el servicio y cómo podemos llevarlo a cabo. Pues muchas gracias, como siempre es un gusto para mí poder compartir un tiempo con vosotros y hoy me había pedido Carmen y Doriana que habláramos un poquito del servicio. Voy a hablar un poquillo de algunas cosas importantes del servicio y luego lo más importante será que podamos dialogar con las preguntas y respuestas que tengáis o las dudas que os queden, ¿no? Vamos a ver. Lo que vamos a intentar hoy aquí es hablar de algunas reglas y condiciones, ¿no? que tiene el servicio, ¿no? El servicio, como sabéis, es la última asignatura que aprende el alma antes de graduarse, porque generalmente, hasta que el nivel de conciencia no es alto, ¿no? Pues la gente no está interesada en el servicio, está interesada en otras cosas, ¿no? En obtener, en progresar, en lo que sea, pero no en servir. Claro, como todo en la vida, el servicio hay que aprenderlo, ¿no? Y realmente, como todo lo demás, solo se aprende haciéndolo, ¿no? Y viendo lo que funciona, lo que no funciona, los errores que cometemos, todo es normal. Cuando aprendemos, cuando empezamos a servir, todos cometemos errores. Eso es como Dios ha previsto las cosas, pero se trata de que aprendamos de esos errores, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? O sea, normalmente hay muchos tipos de servicio, ¿no? Que ahora tocaremos, ¿no? El primer servicio del que voy a hablar es el servicio de acción, ¿no? El servicio de acción consiste fundamentalmente en dar información apropiada, oportuna y eficiente a las personas que lo solicitan, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Que sepamos que cuando vamos a hacer el servicio, el primer error que se comete, o al menos que yo cometí, ¿no? Es que a veces entras como un caballo en una cacharrería, ¿no? Y como tú has descubierto algo, pues que es valioso para ti, ¿no? Que es esta información, pues claro, como dice el Evangelio, cuando un hombre encuentra un tesoro, pues quiere contárselo a sus amigos, ¿no? Pero en esto hay que ser prudente y hay que entender que la información hay que darla con respeto. O sea, la primera regla o herramienta del servicio es el respeto. Y por lo tanto, no dársela al que no te lo ha pedido, ¿verdad? Porque si no te la ha pedido, es que no es su momento por ley universal de recibir esa información. Y por lo tanto, incluso si se la das, no va a ser comprendida o bien recibida, ¿no? Y no podemos tampoco querer quitarle a otra persona el destino que la ley universal tenga previsto para esa persona, ¿no? Ahora es verdad que cuando nos lo solicitan, entonces es señal de que esa persona está buscando información, está lista para ello, y es la indicación que la ley universal te da para dejarte saber
que ese es el momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando ahora del servicio y de la regla del servicio, es porque Doriana y Carmen me han sugerido que diera esta información porque había unas personas que podían estar interesadas en escucharlo. Entonces no estoy faltando al respeto a nadie, ¿no? Pero si yo mañana veo una persona que está sufriendo y le digo, oye, pues mira, porque no sabes esto, ¿para qué? Bueno, eso no es la manera de hacerlo. Lo más que podéis hacer es decirle a esa persona, mira, eh, yo también he pasado por situaciones de este tipo de lo que tú estás pasando y llegó a mi mano una información que me ayudó, me permitió pues resolver estas situaciones mejor y que sepas que estoy a tu disposición para el día que tú quieras, pues poder compartirla contigo. Y lo dejas ahí. Insistir más que eso ya no es servicio, es rescate. Y nosotros no somos rescatistas, no somos bomberos, somos personas de servicio. Y por lo tanto tenemos que usar la herramienta del respeto, ¿no? Esa es la primera condición para que el servicio sea un servicio desde el amor y no desde el ego, ¿no? O sea, primero el respeto, ¿verdad? Segundo, eh, el servicio desde el amor es un servicio que hay que hacer soltando los resultados. Es decir, si nosotros nos empeñamos en que otra persona lo comprenda, oye, porque es normal, la que queremos a esa persona, nos importa su felicidad, pero nos empeñamos en que comprenda algo que le estamos diciendo, eso es querer controlar los resultados. Y ese servicio ya es egoico, no es un servicio de amor. El servicio de amor te obliga a dar lo mejor de ti mismo en el servicio, pero dejar los resultados en manos de Dios, porque solo Dios sabe cuándo, cómo y de qué forma la otra persona tiene que comprender la información para ir pudiendo trascender su servicio, su destino, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos estar ni más tristes ni más contentos porque la otra persona que recibe el servicio lo haya comprendido o no, ¿no? Eso ya es una cuestión que tenemos que dejar en manos de Dios. Nosotros tenemos que estar contentos si hemos dado lo mejor de nosotros mismos en ese intento de servicio que hemos hecho, ¿no? A partir de ahí ya no es nuestro asunto. El que controla todo eso es la ley universal, es decir, Dios, y por lo tanto no es nuestro trabajo controlar que la persona comprenda o deje de comprender lo que la información que le hayamos dado, ¿no? Eso también es importante. Luego, otra regla importante del servicio es que tenemos que preguntarnos cuando lo hacemos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con la mayor puridad de intención posible, que no se nos cuele ninguna parte del ego, ¿no? Que no queramos que la otra persona nos admire o nos lo agradezca. No, nosotros lo hacemos por nosotros mismos, porque el servicio es una expresión del amor y esa es nuestra recompensa. Recompensa tendremos, porque los maestros espirituales siempre han hablado del famoso ciento por uno. Lo que pasa que cuando recibamos el ciento por uno no quiere necesariamente decir que nos vayan a poner un Ferrari rojo en el garaje, ¿no? Lo que quiere decir es que el universo nos va a quitar 100 horas de crecimiento por cada hora de servicio. ¿Sabes? O sea, que el servicio es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en nuestro propio crecimiento, porque el mayor beneficiado del servicio que nosotros hagamos no son los que lo reciben, somos nosotros que lo hacemos, porque por promesa divina y porque es lógico, es el propósito del universo, ¿no? Pues por cada esfuerzo que nosotros hagamos por ser de servicio a otros, cometamos errores o no, porque el universo responde a la puridad de intención, no al acierto, ¿no? Nosotros nos veremos beneficiados por 100 veces ese esfuerzo en rapidez de nuestro crecimiento, ¿no? Esto es algo que se nota mucho, que no es teórico, que es una experiencia que todos podemos tener que cuando nuestra intención predominante, no digo con el tiempo que nos sobre, no, sino nuestra intención predominante es ser de servicio, experimentamos una claridad mental que nunca podremos tener
si nuestra intención predominante no es esa, ¿no? Y esto es algo que seguro que alguno de vosotros ya habréis experimentado y otros lo experimentaréis. Pero una vez que se toma esa decisión de que mi intención predominante es ser de servicio, vosotros vais a comprobar que siempre va acompañada de una claridad mental inusitada, que va mucho más allá de lo intelectual, que es algo como que es como una claridad contextual, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y eso es algo que no quiero que me creáis, solamente quiero que estéis abiertos a experimentar, ¿vale? Bien. Por otra parte, además del servicio de acción, ¿no? Que es el servicio de dar información oportuna y eficiente a las personas cuando te lo solicitan, hay otros tipos de servicio que podemos hacer, ¿no? Uno de ellos es el servicio del contagio. Es decir, si una persona está sufriendo, ¿verdad? Y no quiere recibir información, porque en ese momento no tiene claridad ni siquiera para saber que puede haber otras comprensiones que le liberen del sufrimiento, nadie nos impide contagiarle, porque la energía es más contagiosa que la gripe. Y si nosotros mantenemos alta nuestra vibración, esa vibración va a actuar de forma inconsciente para nosotros. Y por lo tanto, todas las personas que nos rodean se van a ver beneficiadas de ella. Y si una persona está sufriendo, esa persona tiene una vibración baja. Y aunque no le digamos nada verbalmente, ni le transmitamos ninguna información, porque no es el momento, usando el respeto, siempre le podemos transmitir vibración. Y a lo mejor ese contagio de vibración hace que esa persona se abra, ¿verdad?, a recibir información en el futuro. ¿Ves? Por lo tanto, el servicio activo es dar información. El servicio pasivo es contagiar vibración. Otras veces he hablado del servicio silencioso, ¿ves? Del pensamiento, de la oración, de la intención. Entonces, nosotros podemos a lo mejor no poder hacer nada en concreto, no decir nada, no dar ninguna información, pero nadie nos impide tener la intención de contagiar o de orar por esa persona para que pueda estar abierta en un futuro a recibir la información que le va a resolver los problemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, veis que hay un servicio de acción que es activo, pero también hay un posible servicio pasivo que es como de contagio, ¿ves? Que incluye contagio de energía, la oración, el pensamiento, la intención, para que esa persona pues pueda en un momento determinado estar más abierta a la comprensión. Y el tercer tipo de servicio que existe, que es un servicio también más silencioso, es el ejemplo. ¿Ves? Cuando una persona vea que tú estás en paz, que tú ya no te alteras por las circunstancias externas, que tú todo lo comprendes, lo aceptas, esa persona puede un día abrirse a decirte, oye, ¿y tú cómo has conseguido esto? Porque he observado que tú antes te ponías nervioso, que tú antes, eras como todo el mundo, que tenías mejores momentos que otros, pero ahora veo que hay en ti una paz como inalterable y la verdad es que siento mucha curiosidad porque me digas qué ha pasado para que hayas podido llegar a ese punto, ¿no? Esa es otra manera de ser de servicio, ¿ves? Acción, intención contagio o ejemplo, ¿no? Con lo que se ha convertido tu vida, ¿no? Las personas que te conocen y que te rodean lo van a notar y si lo notan se les puede abrir la curiosidad, ¿vale? Entonces, otra manera de servir es ayudar a los que sirven, ¿ves? Porque claro, el universo necesita servicio para contribuir al crecimiento de las almas. Y hay gente que se dedica al servicio. Y por lo tanto, si tú todavía no te encuentras preparado para dar la información correcta o para darla de forma correcta, pero tienes intención de servicio, una manera de servir es ayudar a los que están sirviendo, ¿verdad? Y ese servicio es fantástico también y es un servicio como cualquier otro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, otra condición necesaria del servicio es el compromiso, ¿vale? Hemos hablado del respeto, hemos hablado del propósito
y ahora tenemos que hablar del compromiso, ¿no? Tú tienes que comprometerte con el servicio que tú haces, ¿no? Y eso no quiere decir que no vayamos a cometer errores o que las cosas no se puedan hacer mejor, pero sí quiere decir que tenemos el compromiso de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Sin compromiso nunca hay buen fruto. Me da igual que sea en el servicio que en cualquier otra cosa. Por lo tanto, tenemos que ver hasta qué punto estamos comprometidos internamente, ¿no? Con nuestra intención de ser de servicio, que no sea algo pasajero, que no sea algo superficial o simplemente a ratos, ¿no? Sino que haya un compromiso profundo de que a partir de hoy tú quieres ser de servicio, ¿no? Y ya verás el crecimiento que eso trae, ¿no? Otra condición del servicio es la idoneidad, ¿verdad? La idoneidad significa qué tipo de servicio podemos hacer mejor cada uno, ¿no? Las personas tienen distintos talentos, ¿verdad? Hay personas que explican bien ideas complejas de manera que otro las entiende, pues entonces a lo mejor tu servicio tiene que ser comunicación, ¿no? De ideas, de información. Hay otras personas que tienen otros dones, ¿no? Pues a lo mejor cantan maravillosamente la música espiritual, no sé, ¿no? Y eso también ayuda a la gente a subir la vibración. Otras personas tienen talentos artísticos, otras personas, lo que sea, ¿no? Pero cada uno tiene que ver un poco cuál es su talento, cuál es el don que Dios les ha dado, porque esa es la forma de servicio que Dios tiene previsto para ellos, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que cada persona tenemos un destino diferente, una misión diferente. Para eso se nos han dado pues, una serie de condiciones genéticas, de personalidad, lo que sea. Y insisto, cada uno tenemos que usar esas condiciones que nos ha dado Dios para ser de servicio. Por ejemplo, Teresa de Calcuta, su manera de ser de servicio pues era dar paz a los moribundos, atender a los enfermos, dar de comer a los pobres, servicio maravilloso. A lo mejor otra persona tiene el don de explicar bien, ¿no? Las ideas espirituales ¿sabes?, convertir en comprensible lo inefable, pues a lo mejor esa persona lo que tiene que hacer es eso, explicarlo, ¿no? Y otro tiene que hacer otra cosa, ¿no? Pero cada uno tenemos que ver cuál es nuestra idoneidad, ¿verdad? Los dones que Dios nos ha dado, qué herramientas tenemos para ser de servicio y usar esas herramientas, que para algo nos las han dado en concreto, ¿no? Entonces, claro, no imagino a lo mejor, quizá, a Teresa de Calcuta pues explicando no sé, temas complejos de espiritualidad en Harvard University, pero sí me la imagino creando los conventos que creó, ayudando a la gente como la ayudó, y a lo mejor otro tiene que ir a explicar las cosas a Harvard y a no estar en los conventos, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus circunstancias, sus dones, sus habilidades, y esas son las que tenemos que usar en el servicio, ¿no? Bien, otra regla importante del servicio es antes de decir nada o dar alguna información a alguien que la necesite, tenemos que observar si nosotros ya hemos tenido buenos resultados poniendo esa información en práctica. O sea, estamos hablando solo de teoría que hemos aprendido porque hemos leído a Gerardo o porque hemos leído a otros místicos o porque hemos escuchado a este maestro o al otro. Eso no es suficiente para un buen servicio porque para que el servicio el otro lo reciba de una manera más profunda por contagio energético, es importante que la persona que esté dando una información la haya puesto ya primero en práctica en su propia vida y haya tenido un buen resultado al ponerla en práctica esa información que de alguna manera estamos dando, ¿no? Porque entonces se da con más fuerza, ¿no? Con más fuerza energética, ¿no? Y eso, tener en cuenta que a veces pensamos que el servicio es convencer a alguien de algo, pero realmente el 90% es conmover, solo un 10% es convencer, ¿verdad? El servicio es más silencioso de lo que parece, ¿no? Nosotros a veces solo somos conscientes de lo que decimos, de la información que damos, pero no somos conscientes de esa energía que emana de nosotros y calma al otro, ¿no? O le sube al otro la vibración, ¿no? Y por lo tanto es bueno que antes de servir
nos preguntemos qué resultados hemos obtenido nosotros en nuestras propias vidas aplicando esa información, ¿no? Vamos a ver. Luego, cuando os pongáis a ser de servicio, podéis tener o tendréis muchas más demandas sobre vuestro tiempo de lo que podéis hacer, porque el universo es así. Cuando alguien está dispuesto de verdaderamente a servir y tienes con qué, el universo te llena. Y claro, tú imagínate a cuántos millones de personas podría potencialmente servir Teresa de Calcuta, ¿no? Pero al final tenía dos manos y dos piernas, tenía que dormir 8 horas al día, comer, rezar para mantenerse ella, ¿no? En alta vibración y por lo tanto podía hacer lo que podía hacer, no pudo servir al mundo entero, ¿no? Entonces, saber que a la hora de servir a los demás tienes que servirte a ti mismo igual que sirves a los demás, como dice el Evangelio, ama a los demás como a ti mismo, ni más ni menos. Por lo tanto, no tenéis que sentiros culpables cuando tengáis que parar, ¿vale? O sea, el mejor servicio que se puede hacer cuando uno está agotado es descansar, ¿vale? Porque cuando sirvamos tenemos que tener alta la vibración. Y entonces nuestra buena intención nos puede llevar a hacer más de lo que podemos, más de lo que el cuerpo físico permite, antes de empezar a cansarse o a bajar la vibración, ¿no? Y no es egoísmo en absoluto pensar en uno mismo igual que piensas en los demás. Egoísmo es querer cambiar a otro para que se acomode a tus gustos. Egoísmo no es valorarte tú, cuidarte tú y pensar en ti, porque tú también eres el prójimo. Y os aseguro, por experiencia propia, que si esta regla no se respeta, acabaréis agotados. Y cuando estéis agotados, pues entonces el servicio no es de la misma calidad. Es una falta de sabiduría. Tenemos que aceptar el hecho que cuando estemos encarnados, pues el alma se ha metido en un traje de buzo que tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y esas limitaciones hay que respetarlas y comprenderlas y saber que es lo natural, ¿vale? Y por lo tanto, no tengáis culpabilidad cuando digáis, oye, pues mira, este fin de semana tengo que descansar, tengo que dormir, tengo que hacer ejercicio, tengo que mantener el traje de buzo en condiciones y este fin de semana pues no voy a hacer nada de servicio. Bueno, sí voy a hacer algo de servicio, que es cuidarme yo para poder seguir siendo de servicio, ¿no? ¿Vale? Y eso es algo que hay que superar desde el primer momento porque si no, la generosidad sin sabiduría nos puede llevar al agotamiento, ¿vale? Y eso ya no es servicio sabio, ¿vale? Ok. Eh, Otra regla del servicio es que, o casi la primera regla es no hacer daño, ¿vale? Y por lo tanto, no decirle a nadie nada que a ese receptor, que a ese alguien no le deje en paz. Tener en cuenta, en paz interior, quiero decir, tener en cuenta que la paz interior es lo único que sube la vibración y por lo tanto el mejor servicio es el que va encaminado a subir la vibración del otro, porque como la vibración condiciona la información que puede contener, ¿verdad? Pues dar paz a otra persona es siempre un gran servicio. Sea como sea que le podamos dar paz. Muchas veces la persona sufriendo no está en condiciones de escuchar o siquiera comprender nada, pero a lo mejor está en condiciones de recibir un abrazo o una compañía o decir, oye, yo estoy aquí contigo para lo que haga falta, cuenta conmigo, tú ya sabes, tal, y no le has dicho nada más, pero le has dado paz, ¿vale? Y eso también es un buen servicio, ¿vale? Vamos a ver, otra regla del servicio es esta. Cuando tú ves la divinidad en otra persona, estás ayudando a que esa divinidad se despierte en él, ¿vale? Por eso tiene que ser un servicio dirigido de alma a alma, no de ego a ego, porque en el ego de otro, sobre todo si no está muy perfeccionado, va a ser difícil ver la divinidad en esa persona, ¿no? Ves la divinidad de esa persona cuando miras a su alma, ¿vale? Y entonces, bueno, tú
considera que esa persona es una hija de Dios, ¿no? Por mucho que esté cometiendo errores, por mucho que esté pasándolo mal, por mucho que su vida sea un desastre, ve la divinidad en esa otra persona. Y si la ves tú, ayudarás a que esa persona la descubra dentro de sí misma, ¿no? Y eso es otro gran servicio, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Y fíjate que no le hemos dado ninguna información, simplemente nos hemos limitado a ver su divinidad. Y eso produce un efecto en la otra persona. Siempre hemos dicho, y lo hemos dicho al principio de esta pequeña charla, que la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Pues esa es una forma de contagiar energía, ¿no? Vamos a ver. Como sabéis, además, crecimiento espiritual tiene tres patas en las que se apoya, ¿no? Una es la información correcta, la segunda es el entrenamiento en esa información correcta y la tercera pata es la gestión de la energía, ¿vale? Entonces, sabéis que Smedley dice que un maestro es más maestro por cómo sabe gestionar su energía que por la información que maneja, por el entrenamiento que tiene, que también tiene que ser alto, claro, porque si no, no es maestro, ¿no? Por lo tanto, es de servicio dar información, es de servicio ayudar a otra persona en su entrenamiento, ¿verdad? Enfrentándose a las circunstancias de la vida, y también es de servicio enseñar a otra persona a gestionar su energía mejor. ¿Ves? Son como tres enfoques del servicio o tres patas diferentes a través de la que dar el servicio, ¿no? Bien. Otra regla del servicio es la humildad, ¿vale? Y la humildad en el servicio se aplica de esta manera. Yo no busco nada, no quiero ninguna recompensa, no quiero que la persona ni siquiera me lo agradezca, ¿vale? O me lo deje de agradecer, todo eso es egoico. Lo que sí quiero es que esa persona mejore su estado de sufrimiento, pero no voy a controlar ese resultado, como dije antes, voy a hacer lo mejor que yo pueda y voy a dejar, ¿verdad? Los resultados en manos de Dios. Eh, por eso es mejor ver el servicio que hacemos como un servicio que nos estamos haciendo a nosotros mismos, no a otro, ¿vale? Bien. Otra cosa importante en el servicio, que va ligada con la idoneidad, de la que hablábamos antes, es que para ser de servicio hay que prepararse, igual que para ser cirujano, pues hay que prepararse. Como yo intenté operar a alguien, vamos, lo mato seguro, ¿vale? Entonces, el servicio hay que prepararse porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para poder ser de servicio, tenemos que tener la información, tenemos que tener un entrenamiento en esa información, tenemos que saber gestionar nuestra energía y si no, pues tenemos que hacer otro tipo de servicio hasta que eso ocurra, ¿vale? Bien. Tenemos que comprender también que el mayor beneficiario o beneficiado por el servicio es el que lo hace, no el que lo recibe. Porque el universo siempre tiene un plan B. Y si por ley de correspondencia una persona es correspondiente con recibir una información, si no se la das tú, el universo va a buscar quien se la dé y la persona no se va a quedar sin recibirla, ¿vale? Por lo tanto, eh, si eres tú el que le das la información, el beneficiado eres tú más que otra persona, más que esa otra persona que de todas maneras iba a recibir la información. Eres tú el beneficiario porque el ciento por uno que el universo paga por el servicio, entonces es para ti, ¿vale? Por lo tanto, no perdáis eso nunca de vista, ¿no? Y no penséis que siendo de servicio, uff, es que estamos ayudando a todo el mundo, no, estamos ayudando a nosotros mismos. Esas personas que han sido ayudadas lo iban a ser de igual forma porque claro, el universo no va a estar dependiente de que seamos nosotros los que queramos hacerlo o no, ¿verdad? Cuando la ley hace correspondiente a alguien con recibir una información, esa persona la va a recibir. Ahora, si eres tú el instrumento, mejor para ti, porque entonces tú tendrás el ciento por uno, pero solo eso, ¿vale? Entonces, dos cositas más y lo abro a las preguntas, ¿vale? Para que esto no sea un rollo, pero el mejor crecimiento, el mejor servicio que podemos hacer a la humanidad muchas veces es nuestro propio crecimiento. Porque
nuestra vibración puede ser aprovechada por Dios, por el universo, como queráis concebirlo, puede ser aprovechada de, de muchas formas, ¿verdad? Y muchas veces no somos conscientes. Me acuerdo que una vez estaba leyendo un libro de David Hawkins, que es el que mejor explica, en mi opinión, los distintos niveles de conciencia y cómo funcionan. Y una de las cosas que Hawkins decía en ese libro que me llamó la atención es que, por ejemplo, una vibración como la de Gandhi, como Teresa de Calcuta, contrarrestaba la negatividad de 700 millones de personas. Claro, porque la vibración, la potencia de la vibración no es aritmética, es exponencial, ¿verdad? Entonces, cuando pasas a una vibración alta, esa vibración produce unos efectos en el universo entero. La física moderna ha demostrado que todo está interconectado, que todo afecta a todo, ¿vale? Y por lo tanto, nuestro propio crecimiento afecta a todo el universo, no solo a lo que nosotros creemos que hemos hecho directamente, ¿no? O a las personas a las que hemos llegado, ¿no? Por lo tanto, seguir empeñados en vuestro propio crecimiento, porque ese es el mejor servicio que podéis hacer en el universo, ¿no? Si además podéis dar información o lo que sea, fantástico, pero vuestro propio crecimiento ya es un gran servicio, ¿no? Y dos cositas más antes de terminar. Tener en cuenta que el mejor maestro nunca es el que más discípulos tiene necesariamente, ¿no? Sino el que más maestros produce, ¿ok? O ayuda a producir. Entonces, no confundáis la calidad del servicio con el número de seguidores, porque generalmente el nivel de conciencia de la humanidad es el que es y muchas veces pues la gente se siente atraída por el turismo espiritual más que por la espiritualidad verdadera, ¿no? Y cuando yo veo que un maestro tiene muchos millones de seguidores, digo, uy, aquí hay algún lío, porque no puede haber gente, tanta gente de alto nivel de conciencia que, que esté interesada en esa información de alto nivel, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta y tampoco os, ¿sabes? Os preocupéis porque tengáis pocos o muchas personas a las que estéis siendo de servicio. Lo que sí tenéis que preocuparos es que a las personas que seáis de servicio, bueno, pues que sean ayudadas por vosotros a convertirse ellos en unos maestros, ¿no? Y por último, también hay que decir que en esto del servicio hay un poquito de confusión, ¿no? Con lo que se llama la ley de compensación del universo, ¿no? Entonces hay muchas personas que viven, ¿no? De dar información espiritual y cobran por ello y tal. Oye, si lo necesitan, me parece fenomenal. Pero si no lo necesitan, por las razones que sean, porque el universo ya les ha dado antes los recursos, lo que sea, es verdad que el que recibe el servicio está obligado a compensar al universo, pero no necesariamente directamente a quien lo hace. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas personas que vienen a verme o que hablamos, tal, me dicen, bueno, ¿y qué te debo? Y tal, digo, a mí nada, al universo un cheque a una fundación o 2 horas de tu tiempo de servicio en un hospital, porque son las 2 horas que yo te he dado. Pero no me lo tienes que hacer a mí. Ahora, si yo soy la persona que está haciendo el servicio y yo no tengo los recursos económicos previos, ¿no? Para poder tener la vida económicamente resuelta, entonces es correcto que se cobre por el servicio, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto no es un servicio de menos calidad cuando alguien está cobrando por su tiempo, piensa en un psicólogo o piensa en, ¿sabes? Pero tiene que vivir de algo, ¿no? Pero si ya el universo te ha dado previamente los recursos, tampoco tienes que exigir que la compensación sea para ti, ¿verdad? Sino que puedes, la compensación es al universo. Pero el servicio tiene que ser compensado para, de alguna manera, entrar dentro de la ley universal, ¿no? Y se puede compensar de muchas maneras. Se puede compensar económicamente o se puede compensar dando tu tiempo a otras formas de servicio como te lo han dado a ti, ¿verdad? Y en fin, aunque se puede hablar mucho más del servicio y tal, pero ya lo haremos con las preguntas y respuestas para no aburriros más. Carmen me dijo que 35 minutos, van 40.
y he explicado algunas de las reglas importantes del servicio, creo. Y si os parece, ahora ya lo abrimos a preguntas y respuestas y las inquietudes que podáis tener. Y usaré las preguntas para intentar dar información adicional que se haya quedado en el tintero. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por esta, bueno, esta conferencia o este compartir, que realmente siempre es esclarecedor, porque aunque por mucho que trabajemos estas informaciones o por mucho que las profundicemos, pues siempre de tu mano no es como una información que se refresca. Es verdad que tenemos bastantes preguntas que nos han llegado a través de diferentes medios. Muchas se han ido contestando, yo creo, bastante bien a lo largo de lo que es la charla que has dado, pero bueno, hay otras que quizás son un poquito más concretas y vamos a empezar por una de ellas. Nos dice que para tener abundancia hay que servir, según toda esta información que trabajamos, ¿no? Y para servir también es necesario tener, pues como decimos, una vibración o un nivel de conciencia adecuada. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿es el servicio el camino más corto para también ser abundante? La abundancia está directamente relacionado con el nivel de conciencia. El servicio es una consecuencia de un nivel de conciencia alto. Luego sí está relacionado. La abundancia no es solo los recursos económicos, aunque lo incluye. La abundancia es mucho más que eso, ¿no? La abundancia es tener buenos resultados internos y externos en la vida, ¿no? Y por lo tanto, sí, se podría decir que el servicio siempre te conduce a la abundancia, porque el servicio es una intención y un propósito para la acción que es una consecuencia de un nivel de conciencia alto. Todas las personas que tienen un alto nivel de conciencia son abundantes, no pueden no serlo, ¿vale? Eso no quiere decir que sean millonarias, pero sí quiere decir que son abundantes, ¿vale? Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta que es muy curiosa, ¿no? Dice, en los evangelios, por ejemplo, los apóstoles pueden servir mucho mejor después de recibir la ayuda extra del Espíritu Santo. Claro. En estos tiempos modernos, ¿qué ayuda extra necesitamos recibir para servir mejor? Bueno, vamos a ver, hay algunas personas a lo largo de la historia que se han hecho correspondientes, a veces por razones incomprensibles, aunque el universo sí las comprende, porque si no nos hubieran hecho correspondientes, en tener un cambio súbito en sus vidas, ¿no? No es lo normal es que vayamos subiendo por los niveles de conciencia de la manera que está prevista, ¿no? Para la generalidad. La única explicación que yo encuentro, que puede no ser cierta, en esto no me hagáis ni puñetero caso, pero digo que buscando la explicación de por qué a San Pablo lo tiran del caballo o los apóstoles reciben Pentecostés y los demás no, de alguna manera o no tan dramáticamente, es porque una vez escuché que la física cuántica decía algo que nos cuesta mucho comprender en nuestra mente lineal, ¿no? Que es que el futuro tiene tanto poder causativo en el presente como el pasado. Y entonces, claro, nosotros no teníamos ni idea de cuánta dedicación iba a tener luego San Pablo, por ejemplo, ¿no? Al servicio, pero el universo sí lo sabía. Y por eso lo tiró del caballo y le dio las herramientas para hacerlo. Claro, si yo recibo Pentecostés, pues joder, contra eso no hay nada que hacer. Un poco lo que le pasó a Gerardo, ¿no? Si te viene, pues ya está, ¿no? Claro, si vosotros observáis y leéis el Evangelio, os daréis cuenta de que los apóstoles no habían dado una a derechas, ¿no? Antes de que llegara Pentecostés. O sea, Judas lo traicionó, Pedro lo negó, el otro no comprendía nada, ¿sabes? Pero claro, te llega Pentecostés, uff, te regalan la iluminación y claro, empiezas a hablar en otras lenguas, empiezas a poder hacer milagros, lo que sea, claro, porque esa subida súbita, ¿no? De nivel de conciencia te capacita a todo ello, ¿no? Pero claro, eso es un don divino, eso no podemos nosotros ir a por ello, ¿no? O sea, a ver, que me venga Pentecostés, a ver cómo coño lo consigo, ¿no? Pues yo no sé cómo, desde luego, ¿no? Y lo que sí sé es que si nosotros ponemos intención, ponemos interés, ¿sabes? Estudiamos la información correcta, nos entrenamos en ella,
pues eso va a subir nuestra vibración, porque a no ser que nos llegue unas llamas del cielo y nos caigan en la cabeza, ¿no? La única manera que tenemos de subir nuestra vibración es a través de la paz interior. Y la única manera de tener más paz interior, como siempre hemos dicho, es teniendo la comprensión espiritualmente correcta para poder aceptar la realidad. Es decir, para que cesen los deseos egoicos. De momento eso es lo que nosotros podemos hacer. Y luego, si Dios quiere, ya nos tirará del caballo. O ya nos mandará, ¿sabes? Un fuego a la cabeza para... Bueno, ojalá. Eso nos ayudaría, desde luego. Pero para eso tenemos que hacernos correspondientes. Y la manera clara que nosotros podemos tener de hacernos correspondientes es poner un esfuerzo espiritual como estáis haciendo. Hoy estáis invirtiendo 2 horas de vuestro tiempo, mejor o peor invertidas o lo que sea, pero estáis intentando recibir una información espiritual, aprender lo que sea, contrastar vuestras ideas con otras ideas para ver si estamos en lo correcto. O sea, ya esto no podéis hacer más. ¿Explico? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego ya que Dios haga lo que Él quiera, pero ojalá, ¿no? Mira, yo mismo suelo decir, sobre todo a personas de confianza, no por ahí, ¿no? Que yo me he sentido tirado del caballo. O sea, pero siempre he dicho que lo mío ha sido más bien una caída de burra, no de caballo, ¿no? Porque ni era tan criminal como San Pablo antes, ni tan santo después, ¿no? Pero yo no me puedo explicar, o sea, por otro, claro, no me conocíais hace 30 años, ¿no? Entonces, pero yo que sí me conocí hace 30 años, os puedo asegurar que para mí es inexplicable estar aquí haciendo esto, ¿no? Pero, de alguna manera, me sentí obligado, no sé cómo explicarte, impelido. Me pasaron cosas asombrosas, no sé si me explico, ¿no? Que me dejaron ver que esta era el camino, ¿no? Pero bueno, seguro que en vuestra vida pues habréis también visto, algunos de vosotros, supongo, algunas, digamos, situaciones que os hayan ocurrido, ¿no? Que de alguna manera también os hayan impulsado, ¿no? A seguir por este camino y a querer invertir vuestro tiempo y vuestro esfuerzo en este aprendizaje. Eh, Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, que de momento, y hasta que no nos manden fuegos divinos y cosas de esas, tenemos que subir nuestra vibración a través de la paz interior. Y eso es lo que estamos intentando todos, ¿no? Y por eso estamos dedicándole tanto tiempo y esfuerzo a esta información. Gonzalo, una pregunta que están haciendo aquí en el chat que tiene que ver Ujú. más o menos con lo que dices. ¿Podrías compartir algún tipo de consejo para elevar la vibración en un momento de hacer servicio por contagio? Sí, el que os he dicho, el único consejo que nosotros podemos poner en práctica es que tenemos que aumentar nuestra paz interior. Eso es lo que nos aumenta la vibración y eso es lo que nos permite contagiar, porque claro, nadie puede contagiar lo que no tiene, ¿no? Si a mí mañana me pides que te preste $20, pues te los podré prestar. Si me dices que te preste 20.000 millones, pues te diré, mira, hija, lo siento muchísimo, pero no los tengo, no te los puedo prestar, ¿no? Entonces, el consejo es que aumentemos nuestra paz interior y nuestro crecimiento espiritual, porque eso es lo que va a incrementar nuestra vibración. Y ojalá alguien de arriba pues también nos ayude a que se incremente, ¿no? Pero eso ya no depende de nosotros. Otra pregunta que tenemos aquí es, bueno, es muy interesante esta pregunta, A ¿eh? ver. Me cuesta mucho ser de servicio a algunas personas o situaciones que no me gustan. Y Ujú. aunque sé que eso no es espiritual, no puedo evitarlo. ¿Qué puedo hacer para avanzar? ¿Algún consejo? Sí, seguir trascendiendo el ego. Y la mejor manera de trascender el ego es tener la suficiente comprensión espiritual como para poder tener más paz, como he dicho, y trascender las limitaciones del ego. El amor, así como el cariño distingue lo que nos agrada de lo que no nos agrada, el amor no distingue lo que nos agrada y lo que no nos agrada. El amor tiene que estar dispuesto a ser de servicio al propio diablo. O sea, entiéndeme, si existiera, ¿no? O sea, es decir,
eh, el servicio es un servicio a todas las almas. El problema es que a veces cuando en la otra persona vemos el ego en vez del alma, hay muchos egos que nos resultan antipáticos, porque están en un nivel de conciencia bajo o porque no son compatibles con el nuestro o no tenemos química, no nos gusta esa persona, digo el ego de esa persona, ¿no? Pero con el tiempo tenemos que poder ser de servicio a todos, ¿no? Los que lo soliciten o a todos los que lo necesiten, con independencia de que esas personas nos caigan más o menos simpáticas o tengamos más afinidad con ellos, ¿no? Porque precisamente la virtud en el servicio está ser capaz de ser de servicio a aquel que te resulte más antipático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, el problema es que no puedo hacerlo, ni él puede recibirlo, pero si yo pudiera ser de servicio a Maduro, lo sería. Quiero decir, o a Hitler, quiero decir, o a cualquiera, ¿no? Simplemente que esas personas no están en el nivel de conciencia, primero, para solicitarlo y segundo, para comprenderlo. Pero tampoco es culpa suya, es estar en una ignorancia profunda y ya saldrán de ella, ¿no? En otras vidas o cuando sea, ¿no? Entonces, sí, no, el servicio no puede estar limitado a que la persona a la que se lo dé sea de tu agrado o no. Tiene que estar enfocado a que la persona te lo pida o no, ¿vale? O que sí. Entonces, cuando notamos que nos es difícil ser de servicio a los que no nos resultan agradables, es simplemente porque todavía nos queda un poquito de ego que trascender en eso, ¿no? Vamos a darle la palabra a Gladys González, que quiere hacer una pregunta, Gonzalo. ¿Cómo no? Gonzalo, mientras tú dabas la explicación o dabas la charla en sí, hubo dos cosas que me llamaron la atención. La Ujú, primera es, bueno, a mi parecer, y porque creo que incluso en bueno, te lo he escuchado decir, exponer, al igual que a Gerardo y a Carmen. ujú, Tú hablabas que el servicio requiere básicamente respeto, compromiso, soltar e idoneidad. Pero ujú, fíjate que yo pensé y recordé también que se habla mucho de ser confiable. Eso como primero. Y como segundo, tú decías que antes de dar información, perdón, como servicio, debemos haber integrado esa ujú, información. Pero tú sabes que este camino del crecimiento espiritual es un camino que es largo, es bonito, pero da mucho trabajo. Y ujú. entonces, de la misma manera, yo he entendido con el paso del tiempo que realmente uno no logra incorporación o verificación de la información de una manera radical o muy inmediata. Entonces, es como un proceso. Para que el servicio sea 100% eficaz, tienes que tenerlo integrado antes, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas hacer un servicio que sea 60% eficaz, ¿vale? No estoy queriendo decir, oye, hasta que tú no seas un maestro completo, no te pongas a ser de servicio, porque entonces casi nadie haría el servicio nunca, ¿no? Pero sí quiero decir que si buscas que el servicio sea 100% eficaz, tienes que tenerlo integrado tú, ¿no? Pero mientras no lo tengas 100% integrado, puedes decir, mira, ¿por qué no escuchas a Gerardo? ¿O por qué no escuchas esta conferencia que te lo van a explicar bien, ¿no? O mira, te advierto que yo no lo tengo totalmente integrado, pero he comprendido que por aquí es el asunto. Pero entonces adviértele que no lo tienes totalmente integrado, ¿no? ¿Vale? Eso pues no te pongas a pontificar sobre algo que tú no has conseguido, ¿no? Por ejemplo, yo todavía fumo cigarrillos de vez en cuando. Eso no me impide decirle a mis hijos que fumar es malo, pero ya comprendo que no va a tener la misma eficacia para que ellos lo dejen que si ellos me ven a mí dejarlo, ¿no? Las dos cosas son Perdóname, y ahí entra lo que te decía yo de la confiabilidad. Mira, muchas veces dice la gente que los que hacen más ayudan a dejar a la gente las drogas o el cigarrillo o el alcohol o lo que sea, son los que han estado ahí y lo han dejado o están en proceso de dejarlo, ¿no? Entonces, pero la confiabilidad verdaderamente es una confiabilidad emocional, o sea, es decir, la confiabilidad es que cuando una persona te venga a contar sus problemas, sus miserias, sus dificultades, no saques las patas por alto.
¿vale? No les digas, ah, es un idiota, pero ¿cómo es posible? Pero ya te he dicho 7 veces. No, porque entonces no te lo contarán la siguiente vez, ¿no? La confiabilidad es que las personas se sientan acogidas y no juzgadas por ti cuando te digan algo, que es una Mm, dificultad para ellos y que tú les estás ayudando a trascender, ¿no? ujú. Eso es la verdadera confiabilidad, ¿vale? Como que en tus manos están seguros, que nada de lo que habléis va a salir de tu boca, que todo, que they're safe with you, que no se sientan juzgados, que no que tengas carga emocional en lo que les digas, ¿verdad? Y que no busques un resultado. Esa es la verdadera confiabilidad. Y entonces veo otra pregunta en el chat antes de que me hagáis la siguiente, que es, dice, ¿y no se puede poner límites cuando no somos compatibles? Digamos, en la convivencia sí, en el servicio no. ¿Ok? Cuando se habla de poner límites, se habla de poner límites en tu convivencia diaria. O sea, yo no voy a meter en mi casa a Pablo Escobar. Ahí pongo un límite, porque sé que va a montar un lío, ¿me entiendes? No, yo no estoy ya correspondiente con esos líos. Pero eso no quiere decir que yo ponga un límite a mi servicio, porque cuando yo estoy siendo de servicio, lo que la persona sea o deje de ser a mí no me afecta. ¿Sabes? O sea, los límites hay que ponerlos en la convivencia, no en el servicio. El único límite que hay que poner en el servicio es cuando estás cansado, cuando ya no te da más la energía, ¿no? Y entonces tienes que recuperarla y tienes que descansar. Pero salvo eso, no veo la necesidad de poner más límites en el servicio, porque no podemos hacer un servicio selectivo. Ah, yo soy el servicio al que es compatible conmigo. Hombre, si fuera compatible conmigo, a lo mejor ya no necesitaba mi servicio. Precisamente los que necesitan mi servicio son los que no son homogéneos conmigo en nivel de conciencia o compatibles conmigo, incluso psicológicamente. Pero yo no me voy a casar con esa persona, voy a ser de servicio. No sé si me explico, ¿no? Los límites los tengo que poner en las personas que conviven conmigo cuando lo que hagan o dejen de hacer todavía me quite la paz, ¿vale? Pero no son los mismos límites en el servicio que en la convivencia. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, hay otra pregunta muy interesante Ujú. porque continuamente, conforme vamos avanzando en estas cuestiones, nos damos cuenta de cómo nuestro ego intenta autoengañarnos. La pregunta es, ¿cómo podemos saber que cuando llevamos a cabo un servicio, nuestra intención es auténticamente pura? Pues cuando sueltan los resultados. Si, si tú estás soltando los resultados y estás aplicando el respeto, lo estás haciendo con compromiso, eres confiable, como decía Gladys, ¿sabes? Ves que tu intención es pura. Vamos a ver, y otra manera de ver que tu intención es pura es observar los frutos. O sea, cuando tú ves que tu servicio está dando resultados en otra persona, necesariamente es porque tu intención es pura, porque si no fuera pura tu intención, el universo te bloquearía los resultados, hasta que tú aprendieras a que la intención tiene que ser pura, ¿no? Otra vez entramos aquí con el grado de pureza. Claro, 100% de pureza solo tiene Dios. ¿Me explico? Los demás aspiramos a tener la mayor pureza posible, ¿no? Pero vamos, tiene que ser una pureza sustancial para que los resultados o los frutos de tu servicio sean buenos, ¿no? Y los frutos te lo dejarán ver. Lo que pasa es que esto es paradójico, porque claro, la intención pura no quiere controlar el resultado, tienes que dejar que el resultado se produzca por sí mismo, ¿vale? Pero lo puedes ver en tus resultados. Si la Muchas gente gracias. solicita más servicio, si la Ujú. gente mejora sus vidas, si la gente se va transformando, es porque tu intención es pura. Si no fuera así, eso no se daría. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y luego damos paso al chat también. Hay una pregunta que nos hace una señora que tiene cierta edad y nos dice, durante años he cuidado a otros de mi familia, Ujú. a mis padres, hijos, Ujú. esposo, pero ahora que soy más mayor y no tengo a nadie a quien cuidar, siento como un vacío. ¿Qué puedo hacer? ¿A cómo puedo servir? Una cosa es servir
y otra cosa diferente puede ser cuidar, ¿vale? Una persona egoica puede cuidar a otro porque le tiene cariño. Y entonces muchas veces, oye, los padres hemos cuidado a los hijos, ¿no? O a los familiares. Normalmente esos cuidados, como esta persona dice, se suelen dar a las personas de tu círculo próximo, ¿no? Familiares, seres queridos, lo que sea. El servicio del que yo estoy hablando es universal, ¿vale? Entonces ya no, ya da igual que sea tu familia, tu no familia, tus seres queridos, no queridos, pueden ser personas desconocidas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo esos cuidados, ¿no? A lo que esta persona se refiere, pues ya no los puede dar a su gente próxima, ¿no? Por lo que sea, porque ya han crecido, porque ya se han independizado, porque ya están en otros sitios, pueden cuidar al resto de la humanidad. Por ejemplo, hay sitios donde la gente se está muriendo, ¿no? Los hospicios, pues puedes ir a acompañarles, a darles información, a darles la mano, lo que sea, ¿vale? Darle paz. Siempre hay oportunidades de servicio. Lo que pasa es que tenemos que ampliar nuestro círculo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando actuamos desde el ego, tenemos un concepto de familia diferente que cuando actuamos desde el alma, ¿no? Desde el alma, Jesús nos dice que todos son su familia, y tiene razón, porque todas las almas tienen el mismo Padre. Teresa Calcuta me dijo eso personalmente, no sé si me explico, ¿no? Entonces, a veces hacemos como una distinción excesiva, ¿no? Entre lo que es nuestra familia biológica y lo que es nuestra familia espiritual. Todos los seres del universo son nuestra familia espiritual, ¿no? La familia biológica depende del ego, la familia espiritual depende del alma. Entonces, siempre hay personas a las que cuidar, siempre. O sea, uno no tiene nada más que ir a un hospital o a un hospicio o a seres enfermos. O fíjate a cuánta gente cuidaba a Teresa de Calcuta. Gonzalo, hemos hablado tanto de lo que es el servicio Ujú. y me acuerdo los principios. Ay, mira, tengo que ser de servicio, déjame correr, ser de servicio. Pero yo pienso que es algo que uno tiene que desarrollar el arte, ¿verdad? Porque es Sí, que uno claro. al principio, yo me acuerdo que yo me quedaba, esta persona no se conectó después, ay, este otro no estudió, ay, este otro no sé qué, y mis pensamientos me dejaba quedar enganchada. Ujú. A lo que vengo, es que tenemos que ir desarrollando el arte del servicio, es que tenemos que, si queremos seguir en este camino, observarnos también nosotros, porque mientras más soltamos, más paz tenemos. Sin duda, Y más nos damos cuenta que ese es el camino. Te sin duda, puedo dar de servicio, pero al soltarte, siento la gran diferencia. sin duda. Siento lo que es paz interior, ¿no? Claro. Eso es lo que hemos dicho hoy, ¿no? Que hay que soltar los resultados. Tu problema no es si la persona se conecta o no se conecta, o si la persona ha estudiado lo que le has propuesto o no lo ha estudiado. Ese problema es de ella, de esa persona. Tu problema es si tú has dado lo mejor de ti misma al proponérselo. Lo demás, suéltalo Claro, pero y por no lo menos con lo insistas. de Smelling, que nosotros, yo he podido verificar cuando entré con Smelling una parte de las cosas que me podía decir Smelling porque acepté Sí, la enfermedad y muerte de mi esposo. sí, Claro, pero yo dije, bueno, pero es que estas cosas que él me está diciendo, no es que yo tengo que experimentar o verificar todo lo que él dice. Sé que es el camino que a mí me da paz. perfecto, sí, sí. Vamos a ver, evidentemente en una vida no nos da tiempo físico, ¿no? A experimentar o verificar absolutamente toda la experiencia humana, ¿no? Pero tú tienes que haber de alguna manera, como tú has hecho, haber puesto en práctica, o sea, haber vivido alguna de las enseñanzas que estás explicando, ¿sabes? Porque entonces hablas desde otra autoridad, o la persona que lo escucha desde otra autoridad o con otra certeza, ¿no? Evidentemente, ni tú, ni yo, ni nadie hemos tenido todas las experiencias humanas posibles, pero sí hemos experimentado los principios principales en algunas de nuestras experiencias. No necesitamos tenerlas todas, pero necesitamos haber experimentado los principios principales. Es decir, tenemos que haber sabido o podido aplicar las 7 herramientas del amor a algunas circunstancias de nuestra vida.
o digamos a casi todas o a todas las circunstancias de nuestra vida, no a todas las circunstancias posibles, porque las 7 herramientas del amor ya sabemos que se aplican a todo. Entonces, ok, tú has pasado por una enfermedad y una muerte de tu marido. Eso es una experiencia difícil. Y a esa experiencia has podido y has sabido aplicarle las 7 herramientas del amor. Luego ya las puedes explicar. No hace falta que además te hayas roto una pierna, te has quedado O sea, ¿me entiendes? No te va a pasar todo. Claro. Pero sí que en circunstancias difíciles de tu vida, porque ya todos los que estamos aquí tenemos una cierta edad y todos hemos pasado por algunas circunstancias difíciles, hemos tenido que saber aplicar esas 7 herramientas del amor, ¿verdad? A esa circunstancia difícil que nos ha tocado vivir. No sé si me he explicado. Claro, y es un pasito andado, porque Claro. cuando te viene una próxima circunstancia, ay, mira, Vas a, ya va, ay, claro, ya, vas a yo aplicar las mismas herramientas, las mismas. exacto. Exacto. Y, no, y me afectan menos, entonces uno va viendo el aumento de la energía, el aumento de la paz, el aumento de todo. Hay una pregunta que pusieron en el chat, un gusto escucharle. Yo estoy en salud, o sea, que trabaja en el mundo de la salud. Y Ujú, organizo a los otros en el área que desarrollo, pero me sensibiliza por ujú. demás de su dolor y quejas. Entonces, ¿cómo gestionar mi energía para no enfermarme? Porque hay un límite de mi espacio y el del otro. Claro, una vez más se resuelve con comprensión espiritual, ¿vale? Vamos a ver, el crecimiento espiritual va desde la insensibilidad del malo, entre comillas, ¿verdad? La persona que no le importa nada el sufrimiento de los demás, ¿no? O qué les pasa a otros. Eso ocurre en los bajos niveles de conciencia. En los niveles de conciencia intermedios y ya altos, se vive lo que se llama la sensibilidad. Es decir, como tú quieres lo mejor para ti mismo y para otros, pues el problema de salud de otros y el sufrimiento de otros te afecta porque te gustaría evitarlo, ¿no? Pero cuando ya el nivel de conciencia es extraordinariamente alto, ya entras en lo que se llama la metasensibilidad o la transsensibilidad, que nada tiene que ver con la insensibilidad, ¿verdad? Sino que la transibilidad comprende que tu sufrimiento no ayuda nada al otro y no te ayuda a ti misma. Entonces, tu mejor manera de servir a otro es no sufrir tú con su sufrimiento, porque así mantienes alta tu vibración y se la puedes contagiar. Me habéis oído muchas veces, creo yo, en algunas otras charlas que hemos tenido, poner el ejemplo de las arenas movedizas, ¿no? Que si yo me caigo en unas arenas movedizas, hombre, me voy a morir más a gusto si tú te tiras también, me abrazas y me acompañas muriéndonos juntos. Pero lo que verdaderamente prefiero es que te quedes fuera para echarme una rama y sacarme, ¿no? Que es cuando realmente me resuelves el problema. Entonces, tenemos que comprender con la comprensión espiritual que nuestro sufrimiento perjudica a todos. Nos perjudica a nosotros porque bajamos nuestra vibración. Perjudica al que queremos ayudar porque ya no tenemos tantas herramientas para serle de servicio. Y sobre todo perjudica a nuestra comprensión espiritual porque tenemos que comprender de una vez por todas que esa persona que está sufriendo tiene un padre que se llama Dios y si le está haciendo pasar por esa situación es porque el crecimiento de su alma lo necesita. Y no podemos interferir con el destino de los demás porque eso no sería servicio, eso sería interferencia. Entonces, de verdad, esto solo se arregla con la comprensión espiritual. O sea, si alguien me explica a quién le ayuda mi sufrimiento, yo cambio de opinión. Pero creo que nadie me la va a poder explicar. Entonces, lo que yo tengo que aprender es a ser de servicio a todos, pero no sufrir con nada, ni con mis problemas, ni con los problemas de otro, porque yo soy el otro. ¿Explico? Y si yo no debo sufrir con mis problemas, ¿por qué tengo que sufrir con los problemas de otro? Lo que sí tengo que hacer es serle de servicio, pero no sufrir con él, porque entonces los dos bajamos de vibración. ¿Ves? Mira, yo tengo ese ejemplo en la familia, porque un cuñado mío, el marido de mi hermana, es pediatra intensivista y ha sido
eh, director de la unidad de cuidados de intensivos del hospital más conocido de España de pediatría, o uno de los más conocidos. Literal, este hombre, pues cuando era más joven tenía que hacer guardias por la noche, ¿no? En la UCI, ¿no? O en la UBI, o como se llame en Estados Unidos, ¿no? Y literalmente él me ha contado que todas las noches se le moría un niño en brazos. Claro, si a mí me pasa eso, me, me impacta mucho, ¿no? Pero claro, es él. Claro, una vez que terminaba su turno tenía que volver a casa y ser marido de su mujer y padre de sus hijos y de servicio a otros, y de alguna manera tenía que transsensibilizarle o le iba a dar un infarto. ¿Me explico, no? Entonces, claro, en la medida, si él viniera a su casa impactado, compungido y destrozado porque se le ha muerto un niño en brazos, ya no podía ser de servicio en su casa, donde también lo tiene que ser, ¿no? Entonces, no sé si este es un buen ejemplo para decir, él hacía todo lo que él podía para ayudar al niño en cuestión. Pero claro, cuando un niño se muere o se deja de morir, está en la voluntad de Dios, no del médico, ¿no? Entonces, muchas veces hagas lo que hagas, si eso es lo que está en la ley, eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que comprender que a nadie le ocurre nada malo para su alma y que por lo tanto, si está sufriendo en su ego, ¿vale? Porque todavía no tiene que crecer espiritualmente, y prueba de que tiene que crecer es que su problema de salud le está produciendo sufrimiento. Por eso se lo manda Dios, tampoco le quites la experiencia, acompáñale en la experiencia, darle las herramientas para que la pueda vivir mejor, pero no quieras evitársela porque entonces la ley te quita en medio, porque estás interfiriendo con la ley, ¿no? Por ejemplo, yo os he contado algunas veces la anécdota de cuando me salió el bulto, ¿no? Pues a mí la idea de que iba a tener un cáncer muy malo no me hizo sufrir en absoluto, pero en absoluto es en absoluto. Casi te confieso, cuando me dijeron que no lo era, casi me llevé una decepción, porque ya estaba yo preparado para la experiencia, ¿no? Y lo que eso me iba a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, cuando una persona sufre porque tiene un problema de salud, te está indicando que le falta todavía un poquito de crecimiento espiritual, ¿no? Y que por eso Dios le está mandando esa experiencia. Entonces no consideres eso como algo malo, sino como algo bueno para su crecimiento espiritual, y como lo que tú quieres para esa persona es su crecimiento espiritual, no tienes por qué sufrir. Mira, Gonzalo, capaz que hay algo que quizás a mí me ha ayudado y me Mm. encanta cómo tú lo explicas, que una parte importante de comprender esta información es entender qué significa lo que vivimos una simulación, porque es que yo creo que eso nos ayuda a ver la experiencia como más desde afuera, Mm. tanto la nuestra como la de otros. ¿Tú nos puedes explicar un poquito por qué Sí, se dice que es una simulación y los otros dicen que esto es un holograma? Para es ver lo si mismo. ahí puede ser, nos puede ayudar un poquito más. Yo te puedo decir que bueno, muchos, no todos, ¿no? Claro, pero muchos de los científicos más reputados del momento, incluidos premios Nobel en ese grupo, incluso algunos de los filósofos, ya no científicos, sino filósofos, ¿no? Más reputados del momento, como Nick Bostrom de Oxford University, están diciendo eso, están diciendo que la realidad es una simulación. Y lo están diciendo porque se han dado cuenta de que a nivel subatómico, las características de la mal llamada materia son pixeladas. O sea, es como... Entonces, claro, yo no soy un científico profesional y quizá no sepa darte todas las explicaciones que ellos están dando, ¿no? Porque si te las doy es de oídas. Pero si quieres saber más del tema, unos buenos vídeos al respecto es buscar en YouTube a un científico que se llama Tom Campbell, que es un físico de la NASA que yo conozco bien, que ha venido a verme a Madrid, que de hecho tenemos una conferencia juntos en YouTube, ¿vale? Y Tom Campbell, en mi canal de YouTube la encuentras, ¿vale? Entonces, Tom Campbell ha escrito un libro muy famoso en Estados Unidos que se llama My Big Toe. Toe en inglés, como sabéis, es un juego de palabras que significa dedo gordo del pie, pero también significa Theory of Everything, ¿vale?
Y ahí él demuestra científicamente y matemáticamente por qué vivimos una simulación. Eso lo están diciendo ya muchos, ¿eh? Hoffman, Susskind, Hooft, Currivan, en fin, os puedo dar 30 y tantos nombres, ¿no? De científicos de prestigio que están diciendo eso. Lo que están discutiendo no es si es una simulación o no. Lo que están discutiendo es cuál es la tecnología que usa la simulación, si es holográfica o si es computacional, ¿vale? Informacional. Pero tanto lo holográfico como lo informacional es simulado, ¿vale? Curiosamente, los místicos siempre han dicho eso. El Bhagavad Gita, por ejemplo, dice dos cosas al respecto. Dice que la realidad física es ilusoria, ¿vale? Y lo dice hace ya 3000 años. Y además dice Krishna a Arjuna en la famosa batalla del Bhagavad Gita, ¿no? Le dice, mira, es muy difícil para el ser humano salirse de la simulación que yo he creado. Entonces, claro, si se demostrase, y yo creo que se va a demostrar, incluso ya se ha demostrado, ¿no? Que la realidad es una simulación, es verdad que nos ayuda a desmaterializar nuestro pensamiento, como tú has dicho, y ver las cosas desde otra dimensión, ¿no? Y por lo tanto darle menos importancia pues a lo egoico, que sabemos que es simulado, ¿no? Claro, cuando yo miro veo una película de cine, por ejemplo, Titanic, hombre, yo sé que Leonardo DiCaprio no se ahogó, ¿no? De verdad. O sea, hay unos tíos ahí filmando y luego el tío ya salió del agua, se puso su traje y se fue a rodar otra película, ¿no? Ahora, si yo me meto en la película y no sé que es una grabación y tal, yo estoy pensando que Leonardo DiCaprio se ahogó, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos tomamos la realidad físico-material de una manera absoluta y no le damos realidad a lo que es verdaderamente real, que es la realidad espiritual. El hecho de que se demuestre que es una simulación, desde luego nos va a ayudar a eso, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Gonzalo. Ya para terminar, Ujú. tenemos una pregunta y nos hace la siguiente cuestión. ¿Se puede o se debe separar el estar al servicio en el amor desde lo espiritual y no desde lo religioso? Es decir, la religión hace mucho hincapié pues, en las obras de misericordia, en ciertas cuestiones que se nos ha enseñado muchas personas están en ese contexto y hay un servicio religioso y un servicio espiritual, es decir, se puede separar, se debe separar. La espiritualidad es la base de todas las religiones. Sin espiritualidad no existiría la religión, ¿vale? Lo que pasa es que las religiones han venido, muchas de ellas, a dar distintas interpretaciones de lo que es una única espiritualidad, porque la verdad es una, Dios es uno, la realidad es una, ¿no? El hecho de que tengamos distintas interpretaciones ya nos está diciendo que algo tiene que tener erróneo todas, en parte, ¿no? Porque si no, no serían diferentes, ¿no? Luego, además, las distintas religiones, cada una tiene sus prácticas espirituales propuestas, ¿verdad? Para poder, según ellas, crecer espiritualmente mejor, ¿no? Dicho eso, sí, los maestros que crearon esas religiones decían lo mismo, porque en el budismo, por ejemplo, Buda dice que el problema principal del ser humano es el sufrimiento y que la raíz del sufrimiento está en no haber trascendido el ego, en tener tu propia voluntad versus la voluntad de Dios, ¿no? Resulta que el Evangelio, Cristo dice lo mismo, que es el fundador del cristianismo, cuando dice lo que siempre os he contado en las charlas, en San Mateo, ¿no? No todos los que dicen Señor, Señor, sino todos los que practican, rezan, van a mí, lo que sea, encontrarán el reino, que es lo mismo que decir la iluminación, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. Entonces, a partir de ahí, no sé por qué ya se dividieron las religiones, ¿me entiendes? Porque los maestros están diciendo lo mismo, todo lo que asciende converge, ¿no? Dicho eso, las religiones en general, claro, no están erradas en todo, ¿no? Y todas recomiendan las buenas obras, la caridad, el servicio, y por lo tanto ahí no hay ninguna diferencia, creo yo, ¿no? Entre lo que propone la religión y lo que propone la espiritualidad, ¿no? Que es la base de la religión.
Claro, distinto sería si hubiera alguna religión que dijera, no, no, hay que ser de servicio, hacer caridad, pero solo a los nuestros, a los otros hay que matarlos. Todas las religiones han dicho eso en algún momento de su historia. La cristiana en la Edad Media y la islamista hoy, o una mala interpretación de la islamista, ¿no? Pero yo creo que la caridad, las buenas obras, el servicio, es una de las recomendaciones de todas las religiones y ahí tampoco la distingo tanto de la recomendación espiritual, ¿no? Por ejemplo, en el budismo está la figura del bodhisattva, ¿no? La persona que se dedica a la caridad, la compasión con los demás, las buenas obras. En el cristianismo, pues tenemos el concepto del misionero, ¿no? O de, ¿verdad? O sea, no, yo creo que eso es totalmente espiritual. Ahí es donde menos diferencias veo yo entre la religión y la espiritualidad. Ahora, tampoco sé si todas las religiones, pues cuando te explican esa caridad o esas buenas obras, te van a dar estas mismas reglas del servicio que hemos hablado hoy. Bueno, y si no, no te las dan, pues les falta algo. Quería preguntar a Gonzalo, ¿cuál es el camino a recorrer para llegar al deseo de servir? ¿O podemos servir mientras estamos en nuestro propio camino de crecimiento espiritual? Vamos a ver, ¿cuál es el camino a recorrer para llegar al deseo de servir? Subir el nivel de conciencia, aumentar tu crecimiento espiritual y ese deseo ya te saldrá natural, es parte del territorio, ¿vale? Eh, Mientras no hemos, mientras no hemos llegado a ese nivel espiritual, a veces, como somos conscientes de que las buenas personas son de servicio, hacemos el servicio desde un lugar interno que es el tengo que hacerlo. ¿Vale? Y yo propongo que el servicio lo hagamos cuando salga de otro lugar interno que es el elijo hacerlo. No tengo que hacerlo, ¿no? Elijo hacerlo. Por lo tanto, cuando se suba el nivel de conciencia lo suficiente, el deseo de servicio aparece inmediatamente. O sea, es como como una consecuencia, ¿no? Del nivel, ¿no? Eh, y si podemos servir mientras estamos en el camino, ¿sabes? En nuestro propio camino de crecimiento espiritual, era un poco el comentario que había hecho Gladys antes, en mi opinión, muy oportuno. La respuesta es sí, ¿no? Tampoco podemos esperar a ser perfectos para empezar a servir, porque entonces nunca, claro, es como un cirujano, ¿no? Oye, llegará un momento que tenga que hacer la primera operación, no sé si me explico, ¿no? Estoy seguro cuando haya hecho 500 operaciones, pues las sabrá hacer mejor todavía, pero si no hace la primera, y alguna cometerá algún error, pero eso es parte del territorio. Lo que sí hay que ser consciente es que la eficacia del servicio también va relacionada directamente con el grado de crecimiento espiritual. Pero claro, no sé, yo llevo, no sé, al menos 15 años haciendo esto y, joder, tampoco, o sea, quiero decir, cuando empecé, pues supongo que lo haría peor que ahora, ¿no? O menos eficazmente. Pero si no empiezo, pues tampoco aprendo, ¿no? O sea, que es una pescadilla que se muerde la cola. Pero por lo general, es verdad que la eficiencia y la eficacia del servicio depende mucho del nivel de conciencia del que lo hace, ¿no? Pero insisto, no podemos empezar, esperar a ser perfectos antes de empezar a hacerlo, ¿no? O sea, a todas estas, Gonzalo, tú que tienes Sí. 15 años en esto, Mm, en ti, dentro de ti, en tu ujú, propia energía, el dar este tipo de conferencias, el ujú, apoyarnos a todos en nuestros caminos, en darnos ujú, una luz, mira, míralo de esta otra forma, a ver ujú. si te va mejor o si lo ves con más paz. En ti ha dado más resultado y por eso sigues aquí 15 años. Es Claro, claro. decir, Sí, sientes sí, esa energía, la sientes, ¿no? sí, 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 es inevitable sentirla, ¿no? Fíjate, más que sentirla, me gusta experienciarla, porque a veces cuando decimos siento, parece que es el sentimiento el que lo siente, Mm, ¿no? ujú, Y ujú. esto es transentimental. Sí. Entonces, yo prefiero usar la palabra experienciarla. O sea, he experienciado que mi energía, mi propia energía, ha subido cuando mi intención de servicio y mi actividad de servicio ha sido más predominante. Sin duda ninguna. Mira, hay un refrán del servicio que dice, el universo siempre te da las herramientas para tu servicio, cuando estás dispuesto a hacerlo.
Y por lo tanto, parte de las herramientas no es solo los recursos para hacerlo o las ocasiones para hacerlo, sino también es la capacitación para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Y efectivamente, como comentaba Gonzalo, cuando uno empieza un poco a dejarse guiar por esa energía, y es lo que comentaba, casi inevitable, casi irresistible, es decir, Sí. aunque uno quiera decir, bueno, este año voy a hacer, me voy a moderar, voy a intentar, de repente aparecen 10 cosas más, y yo creo que nos pasa un poco los que estamos ya un poco metidos aquí en estas cuestiones, y por eso es tan importante también lo que comentaba Gonzalo de saber en la energía, cuidarla, de intentar ser eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Más, realmente es un tema muy interesante, ¿no? Esa te voy cuestión. a contar, antes de cortar, una experiencia que yo sí he tenido. No sé si es común o no a otra experiencia que hayáis podido tener vosotros, ¿no? A la hora de ser de servicio, pero en mi actividad de servicio, yo he ido a ser de servicio a lugares muy diferentes, ¿no? He dado conferencias en multinacionales, en las cárceles, o sea, en muchos sitios y muchas circunstancias muy diferentes, ¿no? Vamos a ver, lo que yo he notado es que cuando yo he ido a ser de servicio a algún lugar o a algunas personas de las que yo no podía sacar absolutamente nada, porque claro, en un momento determinado tú das una buena conferencia en una multinacional, se corre la voz, te lo piden en otra, puedes aumentar tu servicio, puedes llegar a más sitios, ¿no? Y eso te puede dar una cierta satisfacción, pero entonces el universo ya te lo premia con eso, con que te sale otra en otra multinacional y ya está, ¿vale? Pero cuando tú realmente vas a ser de servicio a personas que no pueden hacer nada por luego ayudar tu servicio, no sé cómo explicarte, ¿no? O expandírtelo, yo he notado que es cuando los de arriba realmente me lo recompensan, realmente, ¿no? O sea, me acuerdo de haber ido alguna vez, pues eso, a una cárcel, por ejemplo, o me acuerdo a un centro de emprendimiento muy pobre, muy pobre, muy pobre en un país sudamericano, eh, y esa noche no poder dormir de la experiencia que me regaló el universo. Y sin embargo, voy a ser de servicio a una multinacional donde puede haber gente muy importante que luego puede extenderlo, pero ya el universo me recompensa con eso, no me regala esa noche, O ¿sabes? sea, otra vez el resultado es interno, ¿no? O Claro, sea, es observar nuestros resultados internos y ahí vemos exacto, hacia dónde es, ¿no? claro. Por eso, cuanto más desinteresado el servicio, ¿no? Más te premia el universo. Y eso me ha pasado más de una vez, ¿eh? No es que me haya pasado una vez por casualidad, me ha pasado más de una vez. Entonces, cuando realmente no puedes sacar nada a cambio de tu servicio, no sé cómo explicarte, es cuando el universo más te lo premia para mostrarte la ley. Qué maravilla cómo funciona el universo, cómo todos podemos llegar a experimentar todo lo que tú has experimentado. Y Sí, mientras más comprensiones hay en nosotros, mientras más seguimos trabajando, mientras más vamos purificando nuestras intenciones, vemos más resultados. sin duda, sin duda. Eso es lo que he querido decir. Tú lo has explicado mejor que yo. Yo No solamente... lo puedo creer que yo haya dicho algo mejor que tú. No es el No, universo que me está seguro. poniendo las palabras, si no, Bueno, no. claro, 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 claro. ¿Y qué te crees? ¿Que no me las pone a mí? Es así, es verdad, Claro, a es todos, verdad. claro. Una vez que tú quitas el ego, ya puedes ser el perfecto instrumento para que hablen por ti. Por eso, por ejemplo, si alguna vez vas a dar una conferencia, vas a ser de servicio, vas a intentar explicar algo en un grupo, yo siempre te aconsejo que 30 segundos antes de empezar hagas como un tema interior, de decir, por favor, miras para arriba, quitarme a mí de en medio, por favor. ¿Sabes? El ejercicio que te quiten de en medio, que tu ego no esté, ¿sabes? Que pueda ser un canal para que los más sabios hablen por ti. Si haces ese ejercicio de intención, que son 20 segundos, ¿eh? No hace falta más, pero 20 segundos de decir, por favor que mi ego se quite de en medio. Por favor, cuando me hagan una pregunta, ayúdame a contestarla. ¿Sabes? Y te van a ayudar, pero tienes que hacer ese ejercicio de manera profunda. O sea, ¿me explico? De manera humilde y de manera profunda.
Por mucho que tú creas que sepas sobre eso, los de arriba saben más. Entonces, quítate en medio y ya verás lo que pasa, ¿vale? Muchísimas gracias, Gonzalo. Agradecemos muchísimo pues tu tiempo, el tiempo que nos dedica a esta gran comunidad que son las formaciones, desarrollo de conciencia y también todos los grupos de estudio de Sumando Conciencia, que somos muchos, y deseando también pues poder tenerte en el futuro, del próximo, en alguna otra charla con los temas que son de nuestro interés para toda nuestra comunidad. Muchísimas Oye, gracias, pues un Hasta la placer. Muchas próxima. gracias, Hasta pronto. Gonzalo. Muchas Vale. gracias. Chao a Gracias, todos. Gonzalo. Gonzalo, gracias por Gracias, conectarte. Gonzalo. Chao. Feliz noche.